que cambió al país. Vuelvo a cabina y tengo ya conmigo, anunciado varias veces el día de hoy, Rodolfo de la Torre, bienvenido. Un gusto estar Me da aquí mucho contigo, gusto Ricardo. saludarte. Bueno, pues traemos dos temas. ¿Quieres empezar con el reporte sobre el estancamiento de la economía o quieres hablar sobre la reducción de las tasas de interés del Banco de México, que por cierto son dos temas que parecían contradictorios? Pues yo creo que uno da pie a otro y Uh-huh. a final de cuentas pueden conciliarse. Lo que tenemos es la información de julio del INEGI, de el indicador que nos va perfilando la segunda mitad del semestre de 2019 en cuanto a la actividad económica. No son buenas noticias, no son tampoco una gran tragedia, pero seguimos teniendo decrecimiento de la actividad económica, fundamentalmente debido a la contracción de la industria. La agricultura va bien en términos relativos, está creciendo, pero es una parte muy pequeña de nuestra economía, alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, que no puede empujar pues al resto. O sea, el conjunto agrícola mexicano, incluido las exportaciones que traemos de productos agrícolas, no representa más del 7%. Estamos en un nivel de esas magnitudes en donde la mayor parte, estamos hablando de alrededor de 40-45% es la industria y el resto, la mayor parte, los servicios. Y esto significa que en la medida en que la industria en particular, que tiene la mayor parte de encadenamientos, es la parte que jala o impulsa a otros sectores, si esto no marcha bien, pues tenemos el problema que ahora enfrentamos. Un decrecimiento de casi 3% respecto al año anterior del sector de actividades industriales. ¿Podrías decirme qué industrias son las que están siendo más castigadas? Porque veíamos en reportes de Banco de México previos, por ejemplo, industria de la construcción. No sé si traigas ahora de manera más sofisticada información a propósito. No está detallado por parte del INEGI, lo ha detallado en otros indicadores, pero justamente tocas el punto de la construcción como algo clave, algo que además está muy ligado al nivel de empleo y que pues eventualmente se reflejará en un menor dinamismo tanto de los salarios como del empleo mismo, del tipo de empleo, de la calidad del empleo mismo. Ahora, ¿cómo te explicas, lo hemos platicado aquí, un crecimiento del sector exportador que fundamentalmente, por los propios números que estás entregando, el sector es industrial exportador y al mismo tiempo un decrecimiento en la industria en su conjunto? ¿Qué está pasando dentro de esa caja negra? ¿Qué crece y qué disminuye? Bueno, el sector exportador está ligado al resto del mundo, en particular a los Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido un buen crecimiento. Se sabe que se va a desacelerar la actividad económica en Estados Unidos, en Norteamérica en general y después a nivel mundial, pero esto no se ha venido reflejando todavía en el sector exportador. Además, lo que destaca es que este aumento en el superávit o pasar de un déficit a un superávit comercial pues proviene más del decrecimiento de las importaciones, lo cual hace lucir mucho más el dinamismo de las exportaciones. Pero esta caída de las importaciones es porque estamos teniendo menos actividad interna y por lo tanto menos compras al exterior. ¿Cómo está el sector servicios? El sector servicios... Sabemos? Turismo, ¿cómo se está comportando? Que es una de las locomotoras que traíamos. Mira, no está la información específica para turismo. Estos son primero los grandes agregados, pero en las actividades terciarias tenemos un crecimiento de 0.2%, que es no prácticamente el promedio de lo que está creciendo la economía de acuerdo al Producto Interno Bruto. Vamos a cerrar el año. ¿Tienes ya una cifra real? Bueno, es que esto también se liga con lo que hizo el Banco de México e impacta cómo vamos a cerrar el año. El Banco de México ha reaccionado, me parece que a esta información y está, digamos, relajando un poco su objetivo de inflación baja, reduciendo de una forma pequeña 25 puntos base, de 8 a 7.25% queda la tasa de interés que cobra el Banco de México. Y esto es, por un lado, el reconocimiento de que las presiones inflacionarias, aunque se mantienen, pues ya no son la parte más preocupante de la economía. Y por otro lado, pues sí, también el que no haya decrecido más esta tasa de interés por parte del Banco de México. Hay que recordar que al decrecer la tasa de interés se intenta dar un estímulo
a través del costo del crédito a las actividades económicas en general. Bueno, sí, si yo bajo la tasa de interés, me conviene sacar el dinero del banco e invertirlo, digamos. Esa es la mecánica contada de manera burda y rápida. pues podríamos ponerlo de esa forma. Tiene muchos canales, ese es uno de ellos. La otra es que se abarata el crédito. Si tú tienes un proyecto de inversión, pues te resulta un poquito más bajo o más rentable a las tasas ahora vigentes. Pero el problema central es que la actividad económica está decreciendo, pues no necesariamente por el costo del crédito, que puede ser un factor en términos generales, pero en esta coyuntura, y lo apunta la nota que publica el Banco de México, pues es una cuestión también de falta de confianza, falta de certidumbre en lo que va a ocurrir en el futuro. Incertidumbre que tiene elementos externos, la desaceleración de la economía mundial, pero también internos, que es un poco estar tratando de ver cuál va a ser la política económica, qué tan sólida va a ser su fundamento, y en consecuencia a partir de ahí tomar decisiones de comprometer recursos. Porque, a ver, el secretario de Hacienda ha hablado de la recesión por venir, pero diera la impresión que los mercados están actuando no por la recesión por venir, sino por cosas más puntuales del presente. No se ha firmado el TEMEC, por ejemplo, que puede ser un elemento importante. Sí. La inversión pública no ha fluido este año como debió haber fluido, eso también podría estar jugando, y en efecto el capital conservador mexicano que sigue jugando póker, paga por ver. Exactamente. Sí, hay estos elementos externos, en donde yo creo que habría que destacar la firma del tratado con Estados Unidos y Canadá, porque ha entrado en una fase muy enrarecida a raíz de las últimas noticias en donde pues el posible juicio político a Trump puede generar un juego perverso entre demócratas y republicanos que por lo menos empantane la entrada en vigor de o sea, cabe que si arranca, lo platicamos con Natalia Santamaquia el día de ayer, si arranca el proceso electoral de Estados Unidos sin que se haya aprobado el TEMEC, cabe que se patee el balón para adelante y eso nos va a hacer daño. Se vuelve una ficha electoral que introduce un ruido enorme a las decisiones de inversión de largo plazo, que de todas maneras se realizan el día de hoy. Ahora te la volteo, y en caso de que se lograra aprobar, sería una magnífica noticia para dar el año se cerraría distinto. Sí, y no hay que descartar esa posibilidad, aunque se vuelve cada vez más complicada, porque Nancy Pelosi pues ha dado la instrucción dentro de la bancada demócrata de que se continúe evaluando la posible aprobación. Pero a ver, tienes a unos demócratas jugándole al proceso del juicio político, del impeachment. Exacto. Y en ese escenario, ¿cómo se van a poner de acuerdo republicanos y demócratas para votar a favor del TEMEC? Perdón, no alcanzo a entender el contexto. Me parece tan con rostro de barranca sí. el TEMEC, pero no. Y lo retratas muy bien. El primer escenario es un escenario de no aprobación, un escenario de posposición indefinida. Pero claro, los demócratas pueden tener ahí una reversión de las circunstancias si no les resulta este intento de hacer a un lado a Trump, y en consecuencia Trump se fortalece políticamente y tiene esa ficha para jugar, por ejemplo, con el TEMEC, que no es su prioridad. Esta semana, déjame traer otro tema a la mesa que nos complete el panorama. El lunes, si mal no recuerdo, el presidente el martes le dedicó un buen rato a hablar de Pemex y la inversión que se está haciendo en Pemex y de la apuesta porque Pemex vuelva a ser bujía del crecimiento, en fin. Y algún reportero preguntaba, oiga, ¿no está usted petrolizando la economía mexicana como en la época de López Portillo, que luego nos costó mucho porque se cayó el precio del petróleo? Y ciertamente el presidente regresaba a insistir con que Pemex es bujía del desarrollo. Yo quisiera preguntarte un poco si no estamos a estas alturas sobrevendiendo Pemex, y perdón que lo diga, cuando Cantarell ya se acabó. O sea, el Pemex de Cantarell no es el Pemex de hoy, y hay que recordar que teníamos un gran pozo y ahora tenemos muchos pequeños, pues. Yo creo que no tenemos las circunstancias del pasado como para hablar de una petrolización. Pero eso no quiere decir que el presidente no esté incurriendo en un riesgo importante. El riesgo no es que nuevamente tengamos una gran cantidad de recursos para el sector público provenientes del petróleo. El riesgo en realidad es que donde se pone el dinero público, que en buena medida no proviene de Pemex, pues no tengamos
el regreso, el retorno, la rentabilidad social esperada. Y no solo eso, sino que incluso si hubiera rentabilidad de una inversión como la de Dos Bocas, en estos momentos el problema consiste en ver si efectivamente se van a respetar los tiempos, los costos y finalmente pues la conclusión para que sea algún tipo de palanca. Los inversionistas no están tomando en cuenta esta apuesta por Pemex, o al revés. Probablemente la incertidumbre a la que te refieres es por la incertidumbre del tipo de decisiones que están tomando a propósito del sector energético. No, yo creo que lo están tomando muy en cuenta porque ellos saben que invertir en el sector petrolero puede tener rendimientos enormes siempre y cuando se invierta en la extracción de petróleo, que es lo más rentable, que es lo que todavía podría tener una repercusión incluso en las finanzas públicas. Sería echar dinero bueno al bueno. En cambio, si hay un empecinamiento en la refinería de Dos Bocas, por lo menos así lo perciben los empresarios, pues es echar dinero bueno al malo y entonces pues comprometemos las finanzas públicas, no solamente del presente sino del futuro, y entonces entramos en una espiral negativa, baja de calificación en Pemex, baja de calificación a nivel de la deuda soberana nacional, y esto pues complica todavía más las cosas. No quiero decir que así va a pasar, pero esa es la perspectiva y me parece que hay que tomarla en cuenta como un escenario de cierta probabilidad. Rodolfo de la Torre, pues como todas las semanas, muchas gracias por un gran gusto. Cuidado en ver las cifras, en analizarlas y en darnos una suerte de clase de economía semanal. Muchísimas gracias. Nos vamos a corte y